Bien, ahora vamos a realizar la gráfica en Minitab. Bien, con el ejemplo, el tamaño de su grupo 9, 20 subgrupos, los seleccionamos, los datos. Control C, nos vamos a Minitab y le damos Control V o pegar. Ya tenemos los 20 y son 9. El tamaño del subgrupo son todos los datos. Bien. Al realizar la gráfica estadística necesitamos, en este caso, varios pasos. Gráficas de control, gráficas para subgrupos y estamos en la X barra. Pero aquí en la X barra, para realizar la gráfica, te pide que los datos de las observaciones para una gráfica estén en una columna y nosotros no los tenemos en una columna. Los tenemos aquí, en esta fila, en esta fila, en esta fila. Los subgrupos no los tenemos en una columna. Trae otra opción, si le dan clic a la ventanita, dice las observaciones para el subgrupo están en una fila de columnas. Tampoco están en una fila de columnas. En una fila de columnas significa que estos datos deben de estar así, en fila. Estos, o sea, estos en forma transpuesta, aquí hasta el 9. Tampoco están de esa forma. Entonces necesitamos cambiar la formación de los datos. Nivel de glucosa se llaman estos datos. Glucosa, nivel de glucosa. Para cambiarlos a una columna, todos estos datos, significa que debemos de colocar en una sola columna estos 9 y luego después del 9 en el 10 este y luego después esto primero, esto segundo, esto tercero, así sucesivamente en una columna. ¿Cómo le hacemos? Podemos colocar en esta C22 casilla. Nos vamos a datos, acá en la barra, y después nos vamos en apilar. Apilar. ¿Y cómo los vamos a apilar? Las filas en columna, o sea, en una sola columna. Bien, le damos clic aquí. Dice, ¿cuáles datos quieres apilar en una columna? Pues quiero apilar los 20. Los selecciono, los 20. Y luego te dice en una hoja nueva o en la misma hoja de trabajo. En la misma hoja de trabajo y donde en la columna C22 del nivel de glucosa. Aquí se van a poner todos los datos en una sola columna. Y ya está. Los primeros 9 son esos datos, son estos. 85, 87, 70, 75, 70, 73, 75. Y luego continúa con el 70, 85, 143, que son la segunda columna. 70, 85, 100, y así sucesivamente. Ya están en una sola columna. Ahora sí, los tenemos en una sola columna. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, para subgrupos, la X barra. Ahora sí, dice, ¿todas las observaciones están en una columna? Sí. ¿En cuál columna? Le damos clic en este recuadro, se activa esto y ya los tenemos en la columna C22, nivel de glucosa. Como están en una sola columna, te pide el tamaño del subgrupo. El tamaño del subgrupo, dijimos, es 9, en este caso, en este ejemplo. Y ya, le damos clic en aceptar y obtenemos la gráfica X barra. La tendencia de los datos, la tendencia, esta es una tendencia bastante rara, parece que el proceso estaba por abajo, lo pusieron bajo control y luego otra vez como que se le cayó y otra vez lo ponen bajo control. Es la forma de hacerlo en Minitab en una columna. Pero también en Minitab
les dice que lo podemos hacer, la gráfica de control para subgrupos, en este caso X barra, dice que la podemos hacer en una fila de columnas, las observaciones. Recuerden que tampoco los tenemos de esa forma. ¿Cómo los colocamos? Bien, los tenemos en este caso en filas, pero ahora quieren en filas de columnas de esta forma, mitad. Bien, esa forma de cambiar los datos es simplemente transponer los datos. Entonces nos vamos a datos y aquí dice transponer columnas. Le damos clic. ¿Qué queremos transponer? Pues los 20 datos, ¿no? Seleccionamos, le damos clic. ¿Sí? Dice que si en otra hoja de trabajo le decimos que no, para que los coloque aquí mismo y le damos en después de última columna en uso, después y aceptar y ya está. Vean, la C1 la transpone y ahora la pone en filas, los 9 datos, la columna 2, los 9 datos, la columna 3, los 9 datos, los pone ahora. Esta es la columna 3. Estos son los 9, 75, 80, 140, 92. Los pone transpuesta. 75, 80, 140, 92. Así también, de esta forma, podemos realizar la gráfica de C24 a C32 como esta gráfica de una sola columna, pero ahora, como nos dice en Minitab, filas de columnas. ¿Sí? Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, la de subgrupos, estamos haciendo X barra y ahora borramos nivel de glucosa porque ahora la vamos a hacer con la otra opción, fila. Las observaciones están del subgrupo en fila de columnas. ¿Dónde están? Pues están desde el 24 al 32, recuérdenlo, aquí está, desde el 24, 32. La seleccionamos, 24 al 32, y en automático ya sabe que tiene subgrupos de 9. Le damos a aceptar y aquí está la gráfica. Esta es la gráfica, esta es la otra. Es exactamente igual. Esta la realizamos en forma de columna, esta columna, esta gráfica en forma de filas de columna. Esas son las dos opciones para realizar la gráfica en Minitab. Mucho más rápido en una forma de una columna. Pero aquí debemos de teclear en esto el tamaño de su grupo. Bien, así se realiza la gráfica X barra en Minitab.